Muy buenas noches a todos, muy buenas noches, doctor Carlos. Es un gusto tenerlo en esta ocasión para la entrevista en el área de comunicación. Vamos a empezar mencionando a los miembros del grupo, los cuales son la compañera Grecia Saavedra Ramírez del área de odontología, la compañera Jocelyn Pérez Morel, Linda Zavala, Juana Mary Valencia, la que le habla Ana Paula Vargas, y el compañero Wilman Cáceres, los cuales somos de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Vamos a presentar los datos del entrevistado, el cual en este caso es el doctor Carlos Enrique Guillén Galarza, que cuenta con los grados académicos de bachiller en estomatología, un magíster en estomatología y un doctorado en administración en las universidades Inca Garcilaso de la Vega y la Universidad Alas Peruanas, en la cual no solamente ha sido estudiante, sino también profesor y director de la Escuela de Odontología. Este cuenta con las especialidades de odontología, cariología y endodoncia, administración y estomatología. Habiendo ya comentado esto, nos gustaría empezar con la primera pregunta, la cual es, ¿qué es lo que lo motivó a estudiar la carrera de odontología? Bueno, ante todo, muchas gracias. Me siento muy honrado por esta, ¿no? Esta invitación que me han hecho, ¿no? Bueno, a través de mi estudiante Grecia, ¿no? Saavedra. Bueno, al punto, ¿no? ¿Qué es lo que me motivó a estudiar la carrera de odontología? En realidad la odontología es pasión y arte. ¿Y qué pasó? Mi padre es odontólogo. Bueno, fue odontólogo, lamentablemente ya falleció hace un año. Y siempre lo veía, ¿no? Con esta vocación de servicio, de ayuda a las personas, y también era catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, yo veía que la odontología, ¿no? Lo aplicaba también no solamente sirviendo a sus pacientes, sino también ayudando a sus estudiantes. Entonces, me pareció una carrera bastante completa, porque no solamente es aplicar los conocimientos, sino también estar en un constante aprendizaje, ya que cuando tú eres docente, aprendes de tus estudiantes y tus estudiantes aprenden de ti. Hoy en día, la informática, ¿no? Todo lo que es la globalización y el ingreso a las redes sociales, a la información a nivel mundial, hacen que el estudiante en algunos aspectos sepa más que el profesor. Y eso es bastante rico porque en las clases a veces te aportan conocimientos y es una ayuda mutua, ¿no? Entonces, la carrera de odontología me pareció una de las carreras más completas en ese aspecto, sirviendo a la sociedad y tiene también una cantidad increíble de aplicaciones. Tú puedes trabajar en las Fuerzas Armadas asimilado, tú puedes trabajar en salud, en el Ministerio de Salud, puedes trabajar en la rama administrativa, como lo estoy haciendo, lo hice anteriormente, o en la rama de docencia, como lo hago actualmente, y a la par tener tu consultorio, tú ser tu propio jefe, poder ser tu propio administrador de tu propia clínica y todo eso pues me ayudó a decidir por esta carrera. Escuchar toda esta experiencia por la que pasó para escoger la carrera de odontología. La segunda pregunta es, ¿cuál fue su experiencia en la universidad y cómo fue esta? Bueno, yo les cuento, miren, yo ingresé a la universidad por un concurso de admisión que hubo en el año 96 a la Universidad San Martín de Porres. De ahí me hice un traslado externo por múltiples motivos, ¿no? Yo le voy a decir que mi padre era un catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también era catedrático de la Inca Garcilaso. Entonces, por una cuestión de afinidad, decidí trasladarme, ¿no? En esa época los traslados se daban, tenían que hacerte un proceso de convalidación. Yo estaba en tercer ciclo y de ahí tuve que me trasladaron, me pasaron al primer ciclo. Imagínate, te bajan. O sea, un traslado no es algo fácil para un estudiante cuando lo vea de esa manera. Es difícil porque sientes que has perdido mucho tiempo. A veces te da ganas incluso hasta de llorar, te frustras, pero no es así. El tiempo pasa. Y el tiempo pasa rápido, ¿no? Entonces, incluso la Cierto. carrera en la universidad en San Martín de Porres era de 5 años, en Garcilaso era de 7 años, perdón, de 6 años, era un año más. Sin embargo, mi padre, como era odontólogo y era docente, me instruía, tenía un mentor a mi lado, un mentor en mi casa. Entonces la universidad
en base a la experiencia, libros, porque no existía internet en ese momento, libros que mi padre me podría proporcionar, su sapiencia, me ayudó a ser uno de los mejores puestos en la universidad. Eso me ayudó, ¿no? Y eso yo creo que lo pueden aplicar algún día si tienen un hijo o una hija que quiera estudiar esta carrera, ¿no? Van a ver en ustedes un apoyo en cuanto a los conocimientos y sobre todo si se dedican a la docencia, les van a servir de mucho, ¿no? Entonces, mi experiencia en la universidad fue muy grata, más grata que en el colegio. Yo extraño más a mis compañeros de la universidad que a mis compañeros de mi propio colegio. Éramos un grupo bastante numeroso y, sin embargo, habían ciertas diferencias entre una y otra universidad. Y bueno, y me van a disculpar, ¿no? Yo empecé en una universidad, a ver cómo les explico, de gente de un nivel económico bastante alto en esa época, ¿no? Ahora hay otras universidades también. Y me trasladé a una universidad que el nivel económico era regular y los chicos tenían diferentes carencias. Yo cuando yo iba a la universidad, a mi primera universidad, antes de trasladarme, escuchaba conversaciones de mis compañeros que decían, no, mi mamá me va a mandar a Estados Unidos, pero yo quiero irme a Europa, que mi papá me compró un carro, pero un carro de segunda mano. Y yo miraba, y discúlpenme, ¿no? No me sentí ubicado ahí. En cambio, cuando yo me pasé a la otra universidad, el cambio fue más grato. ¿Por qué? Porque había gente con unas necesidades reales, ¿no? Yo recuerdo mucho una experiencia donde una compañera, yo no sabía un tema y le dije, por favor, enséñame. O sea, no dominaba un tema. Entonces, nos sentamos en la cafetería y yo le invité a comer. Y ella me iba explicando y todo eso. Y me dijo, gracias, Carlos, porque yo no he almorzado el día de hoy. Y, y a mí eso me chocó. Las necesidades eran reales. Y es la necesidad, pues, que yo veo reflejado en muchos de mis estudiantes. Entonces, yo a veces me identifico, a veces me bromeo con mis estudiantes porque a veces en el fondo me siento parte de ese grupo, ¿no? Recuerdo mi época universitaria y a veces entiendo, ¿no? A veces me hago un poquito, pues, ¿no? Me pongo rígido, ¿no? Para que no pierdan el sentido de la autoridad. Pero Eso es. quiero que sepa que ustedes, los comprendo más de lo que ustedes creen. Bueno, esa fue mi experiencia universitaria, fue muy bonita, fueron 6 años donde compartí con grandes amigos y ahora son catedráticos mis compañeros de universidad. Y bueno, fue de lo mejor. No, Me formó, un sí. placer haber escuchado su amplia experiencia en la universidad. Ahora voy a darle el permiso a mi compañera Juana Meri Valencia, la cual le va a hacer las preguntas 3 y 4. Doctor, buenas noches. Doctor, ¿cuál fue su curso más polémico durante su carrera? A ver, como ustedes ya saben, bueno, se han investigado bien mi currículum, ¿no? O sea, para mí me sorprende bastante el servicio de inteligencia que maneja este grupo, ¿no? Bueno, en la universidad hubo un curso que sí tuve bastante polémica. Yo no soy de decir, el profesor me jaló, el profesor fue malo, pero en esta ecuación yo voy a dar una excepción a eso, porque yo estoy en contra de quejarse del profesor, aparte que soy profesor, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Yo llegué a llevar el curso de endodoncia, yo era un estudiante, y yo no era, bueno, yo soy endodoncista ahora a raíz de eso, llevé con una profesora y me dijo, ay, tú eres el hijo del doctor Guillén, ¿no? Sí, sí, doctora, ay, qué lindo, me dijo así. Quiero que seas, Ya, quiero que seas mi delegado. Excelente, fue el delegado del curso. Yo, mira, ya. le voy a decir una cosa. Cuando tu padre es un catedrático, no significa que te va a enseñar porque tú tienes que aprenderlo. O sea, te va a enseñar tus dudas, vas a hacer una pregunta, pero el curso no te lo va a enseñar tu padre, te lo va a enseñar el docente. Entonces, la Sí. doctora me puso de delegado, hice mis prácticas de endodoncia con la maqueta, no explicaba bueno, lo que debería explicar, la instrumentación ni nada, y yo solamente metía la lima y hacía así, y me decía, ¿qué tal? Está muy bien. Metía, obturaba como sea, porque ni siquiera sabía cómo, la doctora no me enseñaba, era de práctica, discúlpeme que diga eso, no enseñaba a nadie. ¿Qué tal? Está muy bien. Ahora, presenten su informe final de radiografías, ya estaba acabando el ciclo, y reviso y saca el folder y se lo muestra a todos los docentes de la facultad. Y dijo así, miren la porquería
de trabajo que ha hecho el hijo del doctor Guillén. Yo le digo, yo pensé que tenía una buena relación con la docente desde que empecé hasta que terminé. Y no entendía lo que pasaba, porque en realidad nunca me observó nada. ¿Y qué pasó? Y discúlpenme, todo este mundo es chico y las verdades salen a la luz. Mi padre Sí. les había enseñado a sus hijos y a una de sus hijos mi padre la jaló. Y por eso tomó Ah, una represalia. O sea, una represión. yo llevé de nuevo el curso, porque yo no soy de rogar ni llorar. Si no he pasado, no he pasado el curso. No llegué a la competencia. Mi padre jamás pidió por mí por un curso. Jamás, porque eso no es, o sea, el que se hace un daño pasando de forma ilegal, te lo haces tú, porque esta es tu carrera. De esto vas a comer, de esto vas a vivir. No puedes pedir ayudas, no puedes pedir contemplaciones. Si tú crees que no has aprobado, Sí. definitivamente no has aprobado. Entonces, yo no llené las competencias. Tuve un profesor que me hizo pisar el palo por una venganza personal. Y eso siempre lo voy a tener en cuenta. No voy a decir el nombre, ¿no? De la doctora jamás, pero es una experiencia, ¿no? Es el curso que tuve más polémica y más me acuerdo. El único curso, discúlpeme, que jalé. Pero ahora me siento reivindicado porque ahora soy especialista en endodoncia y cardiología. Entonces, tomé mi venganza personal. Ella, gracias a esa doctora, me volví endodoncista. Volví a llevar bien los cursos y esta vez lo pasé muy bien después, ¿no? Y bueno, esa es mi experiencia con el curso más polémico que tuve, ¿no? Qué bueno, doctor. Voy a la otra pregunta. Y a ver, ¿cuál considero yo que son los nuevos procedimientos de su especialidad? Bueno, la Sí, la endodoncia especialidad. está avanzando cada año, ¿no? Se va entendiendo más la anatomía interna del diente. Yo cuando estudié, se pensaba que las molares superiores tenían 3 raíces y 3 conductos, y eso era una ley. Después de 5 años se comprobó, después de 5 años de acabar la universidad, más o menos 2005 al 2010, que los conductos eran 4. Entonces, eso era la razón por la cual había mucho fracaso endodóntico. Entonces, la endodoncia ha crecido en cuanto al análisis microscópico, la microscopía en endodoncia. La endodoncia sigue evolucionando porque están apareciendo nuevos materiales. Hasta ahora no se encuentra un mejor irrigante, pero se va a encontrar probablemente que no solamente destruya materia inorgánica, sino también materia orgánica, ¿no? Para garantizar que el conducto esté completamente descontaminado. Porque a veces las endodoncias podrían fracasar después de muchos años por la presencia de algunas bacterias. Saben que el conducto es un conducto reticulado, lleno de zonas o puntos muertos donde no entra la lima y debe, en ese caso, entrar pues el líquido irrigante y tiene que penetrar en estas zonas y garantizar una asepsia, ¿no? De esa zona. Entonces, la endodoncia está creciendo tanto en instrumentación como en materiales médicos, medicamentos bioquímicos o cementos de creciendo, ¿no? La endodoncia crece, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? Tanto en cuanto a la instrumentación, en cuanto al diagnóstico, ¿no? De las enfermedades pulpares, en cuanto a la instrumentación, nuevos instrumentos rotatorios que están apareciendo con limas cada vez más flexibles, tecnología en cuanto pues a los elementos irrigantes, se está buscando algo mejor que el hipoclorito, hasta ahora no se ha encontrado, y en cuanto a los materiales de obturación, ¿no? Materiales como técnicas de gutapercha plastificada, ¿no? Entre otros, ¿no? Ujú. Muchísimas gracias, doctor. Ahora mi compañera Jocelyn Pérez Morel, 5 y 6. Mucho gusto, doctor. Gracias por aceptar esta entrevista. Bien, como sabemos, la diabetes es una enfermedad común, mortal y que va en aumento. Usted, como especialista en ortodoncia, ¿qué recomendaría a un paciente con diabetes que desea hacerse un tratamiento? Bueno, va a depender de qué tipo de tratamiento se haga, ya que el tratamiento farmacológico de un paciente diabético es totalmente diferente que un paciente sano. Un paciente diabético, hay que ver, pues, ¿no? Qué sintomatología se está presentando, ¿no? Una profilaxis no va a requerir mucho problema. El punto es si es un diabético controlado o no controlado. Ya saben que el diabético, pues, como toda enfermedad sistémica, tiene que tener un riesgo quirúrgico. Según la Asociación Americana de Anestesiología, la ASA, clasifica en ASA 1, ASA 2, ASA 3, ASA 4, hasta la ASA 6, ¿no?
y nosotros estamos impedidos de hacer tratamientos en pacientes con ASA 3 para arriba. ASA 3, ¿qué significa? Paciente con enfermedad sistémica descompensada. Entonces tendría que ser un paciente compensado para poder tratar. Puede tener enfermedad sistémica, ASA 2, pero compensado, o sea, con los valores normales y controlados. En cambio, un paciente ASA 2 definitivamente no lo podemos tratar, ¿no? Excepto una emergencia. ASA 4 no se puede definitivamente ni en emergencia porque es un paciente que ya está más propenso a perder la vida. Una persona diabética, si tú le vas a hacer un tratamiento quirúrgico, una exodoncia, no le vas a dar un AINE, pues, ¿no? AINES analgésicos no esteroideos. Los AINES producen vasoconstricción y saben que el paciente diabético necesita que sus vasos sanguíneos estén vasodilatados. ¿Por qué? Porque la persona al tener diabetes no asimila bien la insulina. Y la insulina hace que la grasa, el tejido graso, se deposite en las luces de los vasos. Eso hace de que haya poca irrigación sanguínea y hace que el cuerpo, para compensar eso, produzca una mayor velocidad en su presión arterial, en su pulso, para que la sangre vaya a todos los lugares necesarios. Y eso hace que las venas, los vasos se vasodilaten. Si tú tomas un AINE, un analgésico antiinflamatorio no esteroideo, ¿qué es lo que hace? Va a ser vasoconstricción. Y al hacer vasoconstricción, puede ser propenso a que sufra de un accidente cerebrovascular o un infarto. Por esa razón, un paciente diabético no se le puede dar, si está descompensado, no se le puede dar AINE, se le tiene que dar otro tipo de medicamentos. Entonces, es bastante compleja la pregunta que tú me haces. Yo te estoy dando solamente un pequeño ejemplo de cómo tratar a un paciente diabético, ¿no? La siguiente pregunta. ¿Qué recomendaría a un paciente con flemón? Bueno, un paciente con flemón, ¿no? O también le llaman celulitis facial circunscrita, ¿verdad? Así que, ¿qué entiendes por flemón? Depende, pues, porque es un término bastante, ya no usado, ¿no? El flemón me parece que es la celulitis facial, ¿no? No sé, circunscrita, ¿no? Si es circunscrita, hay que hacerle, pues, primero, antes de darle, pues, una antibioticoterapia, hay que hacerle un drenaje, ¿no? Ponemos anestesia en la zona alrededor y hacemos un drenaje con un guante estéril, ¿no? Cortado se deja como un tubito, se le permite que drene y después de que haya drenado, se le tiene que recetar antibiótico-terapia, ¿no? Bastante antibiótico, dependiendo del estado, porque si el paciente viene al consultorio con el flemón y viene con cefalea, fiebre, taquicardia, eso ya es un problema sistémico. En estos problemas sistémicos no podemos tratarlo en consultorio, tenemos que llevarlo al centro, a un hospital para que se le coloque antibiótico vía endovenosa por lo menos 48 horas y bajo monitoreo del médico especialista, ya que podría desencadenar una septicemia. Pero si el paciente viene sin fiebre, sin signos de taquicardia, sin alteraciones de signos vitales y viene con el flemón, como les dije, se le hace primero un drenaje antes de la antibiótico-terapia. Porque si tú le haces no le haces el drenaje, está con la pus aquí y está tomando antibiótico, no le va a hacer ni cosquillas. Tienes que drenar, tienes que bajarle el contenido bacteriano y de ahí recién se le puede dar el antibiótico, ¿no? Pues de lo contrario podrías generar resistencia bacteriana. Ya saben que la bacteria, ¿qué es lo que hace? Si hay mucho antibiótico y hay mucha infección, va a ser resistencia. Esta resistencia hace que se forme un anillo beta-lactámico y este anillo beta-lactámico pues no le hace nada a la amoxicilina. Es por eso que a la amoxicilina se le ha tenido que colocar ácido clavulámico para destruir el anillo beta-lactámico y ahí recién actúa la amoxicilina. Entonces, se le recomienda eso, ¿no? Darle pues primero el drenaje quirúrgico y de ahí la antibiótico-terapia, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Ahora mi compañera Linda Zavala va a proceder a hacer las preguntas 7 y 8. El éxito de la endodosia depende de muchos factores. La endodosia es un proceso bastante complejo. Desde el momento que tú diagnosticas, llegas a tomar las radiografías, haces un diagnóstico definitivo. El diagnóstico de por sí, si tú haces un mal diagnóstico,
vas a hacer un mal tratamiento, entonces va a ser un tratamiento inexitoso. Desde ahí empiezas. El éxito de la endodoncia radica también en la localización de los conductos. Si tú no tienes una idea o conocimientos previos de lo que es la anatomía interna de la pieza dentaria, no vas a poder ubicarlos y podría generar falsas vías, podría generar perforaciones, ¿no? Entonces, desde ahí también depende del éxito de la endodoncia desde el momento que haces la instrumentación. Si tú no usas una instrumentación de forma secuencial, adecuada, ¿no? Con la técnica apicocoronal o corona apical, también vas a fracasar. O sea, todos son pasos fundamentales en una endodoncia. De ahí sigue la irrigación. Si no usas el irrigante adecuado, indicado para cada caso, también vas a fracasar. Y si tú al final no obturas adecuadamente de forma tridimensional, tanto en largo como en ancho y en profundidad, también vas a fracasar. Entonces, si te das cuenta, todos los pasos para una endodoncia son fundamentales. No existe uno en específico. Si tú te equivocas en uno de los pasos, te equivocaste en todo. Así sea el paso 3, el 4, el 5 o el último, va a haber, lo que no se quiere es que haya una reinfección o una recidiva. ¿Entendido? Sí, Sí, doctor. doctor. Doctor, otra pregunta. ¿Qué puede ocasionar una mala endodoncia? Una mala endodoncia, bueno, todo lo contrario, ¿no? A lo que expliqué, una falta de conocimiento en diagnóstico o semiología o de la patología, ¿no? De la enfermedad diagnosticada, la enfermedad pulpar, un mal conocimiento del uso de los irrigantes, ¿no? Tú puedes usar el irrigante con demasiada presión y puedes extravasar el medicamento al periápice y producir un enfisema, podría causar eso. Una mala localización de los conductos, generar perforaciones, por generar falsas vías, ¿no? Ahí puede producir, pues, una mala endodoncia, un fracaso endodóntico. Después, ¿qué más? Que se te rompa el instrumento por desconocimiento también. En realidad todo es falta de conocimiento. El mal uso de los espaciadores para condensar, para poder obturar adecuadamente. Entonces, básicamente todo está ligado a una negligencia, ¿no? Eso es lo que ocasiona para mí, todo es en general, una negligencia. ¿Y qué es la negligencia? ¿No? La circunstancia, la situación por la cual un profesional conociendo, ¿no? Las limitaciones de los procedimientos los ignora, ¿no? Agarra y no sabe que de repente está usando una lima que lo ha usado como 5 veces o 7 veces con un paciente, empieza a instrumental y se le rompe. Fue negligente. Fue totalmente negligente porque sabía que en cualquier momento esa lima se iba a romper. ¿Qué le costaba botar la lima y conseguir una nueva instrumental? ¿No? Entonces, la iatrogenia, la negligencia, es el principal agente causal de lo que es una mala endodoncia, ¿no? Muchas Muchas gracias, doctor. gracias. Ujú. Ok, mi compañera Grecia Saavedra va a continuar con las preguntas 9 y 10. Bueno, ¿qué consideraciones antes de una endodoncia? Primero, un diagnóstico, una buena toma radiográfica, ¿no? ¿Qué más? Eso sería antes, ¿no? Un buen diagnóstico, una buena historia clínica, una buena anamnesis, ¿no? Para ver qué tipo de dolor es, ¿no? A qué se debe el dolor, ¿no? Y después de una endodoncia, ¿qué consideraciones tener? Bueno, hacer pues un buen posoperatorio, tomar radiografías de control cada 6 meses para ver cómo evoluciona la curación o la reparación tisular a nivel periapical, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? Dependiendo pues de que la endodoncia esté, bueno, la destrucción de la pieza dentaria, se evaluará, ¿no? La colocación de un poste de fibra de vidrio o un poste metálico para poder hacer una reconstrucción y devolverle a esta pieza pues la funcionalidad y estética deseada, ¿no? Entonces, eso sería pues las recomendaciones, ¿no? Gracias, doctor. Pasando con la siguiente pregunta que se le va a realizar, ¿podría comentarnos usted en todo lo que es sobre sus buenas y malas experiencias que ha tenido en el transcurso de su carrera profesional? Ya, han habido muchas circunstancias, ¿no? Muchas áreas, ¿no? Vamos a ver, hay malas y buenas experiencias, ¿no? Malas en el sentido de que yo como profesional, ¿no? Yo había ejercido una labor administrativa, saqué mis grados académicos con mucho esfuerzo y postulé a una plaza, ¿no? Para Ministerio de Salud. Tenía altas calificaciones, tenía las mejores calificaciones para poder aprobar y ganar
la plaza. Sin embargo, cuando me veo la sorpresa, pues ganó alguien que ni siquiera maestría tenía, ¿no? Y en eso no se vio en una, en dos, en tres, en cuatro veces. Y desgraciadamente ese es el Estado. El Estado siempre fue así, ¿no? Esa es la forma como el Estado trabaja, ¿no? Entonces, quedé muy desilusionado. No, no una vez postulé, dos, tres, cuatro veces y me dijeron, usted no ganó porque usted está sobrecalificado. ¿Y eso es bueno o malo? Le dije. No, es que usted tenía mucho currículum para el concurso. O sea que por ser demasiado, entre comillas, tener un currículum demasiado bueno, no era bueno para que yo ingrese. Ese era el pretexto que me dieron. Me reí La nomás y coima me del fui. Estado. Así es, ¿no? Así Sí, funciona, ¿no? Entonces, así esa es una mala funciona. experiencia, ¿no? Otra mala, bueno, puedo hablar también de las buenas experiencias, ¿no? La vez que ingresé a la Universidad Norbert Wiener por concurso, ¿no? Fue la universidad que me abrió los brazos, ¿no? También las otras universidades también, ¿no? A las peruanas, ¿no? Donde trabajé muchos años, Juan Pablo II, ¿no? Fueron instituciones que me dieron mucha alegría, ¿no? Las circunstancias, desgraciadamente, no fueron las mejores, pero hay que seguir adelante, ¿no? Las buenas experiencias de mi carrera fue que conocí a mi esposa trabajando como director, ¿no? En mi carrera de escuela. La conocí a mi Ah, esposa, ¿no? ya. Esa es una buena, ¿no? Fue una buena experiencia en el campo de mi carrera, ¿no? ¿No? Ay, Entonces, pero las malas también, ¿no? Como el caso que le comenté. ¿Qué otra mala? Yo era un odontólogo joven y hice unos tratamientos, ¿no? En el gobierno regional del Callao y tenía una paciente que vino, que trabajaba en Serenazgo y como yo trabajaba para el gobierno regional, le hice la estodoncia porque decía que le dolía el diente. Definitivamente, a la semana siguiente la vuelvo a ver en una actividad y le dije, ¿qué tal está? Me sigue doliendo, doctor. Qué raro. Reviso, no tenía nada, no había mal olor, no era violitis, no había nada. Bueno, le vuelvo a hacer por si acaso un tratamiento de violitis, ¿no? ¿Listo? A la semana siguiente la veo, me sigue doliendo, doctor. Estoy tomando analgésicos todos los días. Ya me preocupó, ¿no? Entonces yo la llevé a mi consultorio, la vi, no tenía nada, le tomé radiografías, no había nada. Mi padre vio la radiografía, me dijo, no tiene nada. ¿Y de qué le duele, no? Y era un dolor insoportable. Y yo agarré y le compré yo se atendió conmigo, tenía que comprarle sus analgésicos, antibióticos, le puse vitamina B porque de repente era un problema neuronal. Y ujú. nada, no pasaba el dolor. Yo estaba a punto de desesperarme, ¿ah? Me dice, no sé lo que pasa, no tiene nada. No tiene nada, señorita. Y llegué al punto de hasta decirle, ya, usted me quiere extorsionar, creo, ¿no? O sea, ya estaba, era imposible, ¿no? De saber qué es lo que tenía. Eso era una mala experiencia. Entonces, resulta que intenté hacer la percusión en el diente inferior que no tenía nada y le empezó a doler. Agarré y le anestesié arriba donde la paciente decía que le dolía, la anestesié y golpeé abajo y le seguía doliendo. Supuestamente si estaba anestesiado arriba no habría por doler, un dolor irradiado, un dolor reflejo, ¿no? Entonces sufrí tanto y yo les voy a decir, gasté como 400 soles en medicamentos para la pobre paciente cuando era una caries interproximal, tomé una radiografía de los de abajo, que llegaba a la cámara pulpil y tenía una pulpitis de forma irradiada. Y lo que hice fue hacerle la endodoncia y le alivié el dolor. O sea, estuve como varios meses preocupado sin poder dormir por este caso, porque tú eres responsable de tus pacientes, Sí, y era claro. por un dolor irradiado. Y esta es una experiencia desagradable, pero que aprendí, ¿no? Ahora ya no me vuelve a pasar, ¿no? Eso es cuando eres joven y no conoces, ¿no? Entonces de las experiencias uno aprende. Y bueno, esas son Así es. las experiencias, ¿no? Buenas y malas que he tenido a lo largo de estos 15 años de De carrera. profesional. Ujú. Muchísimas gracias. Ahora finalmente mi compañero William Cáceres va a hacer las preguntas 11 y 12. Ahora procedo con mis respectivas preguntas. ¿Se quedan más frágiles los dientes después de una endodoncia? Esa es una pregunta que todo el mundo hace y todo el mundo piensa, ¿no? Que quedan frágiles los dientes. Va a depender mucho del avance de la patología que presente el grado de destrucción por caries que tengan, ya que para hacer una apertura primero hay que eliminar todo el tejido cariado y ver el tejido sano que queda, ¿no? El sano y no contaminado. Y al momento de hacer las instrumentaciones en el conducto, no caer en el pecado de sobreinstrumentar, ¿no? No de gastar más de lo debido. Según la teoría, pues son básicamente 3 a 4 instrumentos, ¿no? Series de instrumentos, el cual uno tiene que desgastar.
Por lo tanto, con los nuevos biomateriales que tenemos, como el poste de fibra de vidrio, ¿no? Que puede reemplazar, ¿no? En parte la estructura del diente, cementado con un cemento biocerámico, podría nosotros darnos pues el alivio, ¿no? La tranquilidad de que el diente pueda resistir mucho más, ¿no? Entonces, eso de los dientes frágiles es cuando tú empleas demasiado desgaste interno en el conducto. Entonces, no necesariamente quedan frágiles, ¿no? Es la verdad que si está bien trabajado, no tiene por qué quedar debilitados. Según su experiencia, ¿qué cualidades debería tener una persona para ser endodoncista? Tiene que tener paciencia. Tiene que tener paciencia porque localizar los conductos no solamente necesitas de la vista, sino también tienes que necesitar mucho del conocimiento de la anatomía interna, porque los conductos no son rectos. Tú vas a ver un orificio, tienes que ponerlo angulados. Los conductos no van de forma derecha, ¿no? Tienen que ir a veces de forma curva, ¿no? En el conducto. Entonces, eso requiere no solamente la visión, sino la intuición, ¿no? Ya de la experiencia. Entonces, cuando tú empiezas, no conoces esto y que caes en la desesperación y al perder la paciencia podría generar una falsa vía, un falso conducto. Hay situaciones también que se dan cuando tú ves no encuentras el conducto, por más endodoncista que seas, no lo vas a encontrar. Entonces, ¿qué haces? Cierras y le dices a la paciente, venga el día de mañana, pasado mañana y vamos a continuar. Porque a veces tu vista está cansada, estás todo el día trabajando y no lo ves. Y al día siguiente abres y encuentras los conductos tranquilamente, ¿no? De la forma más sencilla, ¿no? Entonces, en esos casos, se requiere bastante paciencia, bastante habilidad también visual, usar de magnificación, ¿no? Pero como les digo, no es todo la parte visual, sino también la parte de conocimiento de anatomía y paciencia, tranquilidad, ya que los conductos son a veces más delgados que el cabello de una persona, son bien pequeños y lo que te va a ayudar a esto es tener paciencia, tranquilidad, no estresarse, ¿no? Y bueno, esas son las cualidades de un endodoncista, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, por brindarnos su amplio conocimiento y por tener este tiempo para poder brindarnos esta entrevista. Fue un gran gusto tenerlo con nosotros esta noche.